Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast del CIU, de este InfoCIU formato podcast. Esta es una edición especial. La semana pasada tuvimos un webinar que trataba sobre la aplicación de actas digitales en CIU Guaraní. Tuvimos muchas consultas, nos quedamos cortos de tiempo y prometimos hacer una edición del podcast en las que íbamos a responder todas las preguntas que quedaron sin responder y repasar algunas de las que sí respondimos. Así que estamos con Hernán Turín, coordinador del módulo CIU Guaraní. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Seba. Bien, bueno, vamos a hacer el repasito de las preguntas que nos quedaron pendientes. Algunas ya las respondimos, pero aprovechamos para que quienes no pudieron ver el webinar vean estas preguntas, y les recomendamos después sí vean el webinar que está colgado en el sitio, en el canal de YouTube del CIU. Bueno, Hernán, yo te voy a ir pasando las preguntas y vos te vas a ir encargando de responder, ¿te parece? Perfecto, dale. Bien. Bueno, la primera pregunta que nos hacen es cuándo se va a implementar actas digitales. Esta ya tiene respuesta, ya están disponibles. Todas las personas que tienen la versión 3.18 ya pueden utilizar esta funcionalidad. La segunda es un poco más picante, Hernán, y es si las actas van a estar disponibles, actas digitales para CIU Guaraní 2. Bueno, no, esta funcionalidad no va a estar disponible para Guaraní 2. Ya el año pasado habíamos hecho el anuncio de que para mediados de este año, específicamente para el 31 de julio, íbamos a discontinuar el soporte de Guaraní 2 por cuestiones operativas. Así que no, todos los nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades se suman sobre Guaraní 3, salvo algunas cuestiones puntuales en Guaraní 2, pero con la idea de discontinuar el soporte, ya estas cosas no se suman. Aprovecho para comentar que, bueno, si bien habíamos hablado de que el fin del soporte se daría a mediados de este año, lo vamos a extender hasta fines de año, entendiendo que con todo este problema de la pandemia se complicaron algunas migraciones, algunos plazos están un poco desfasados respecto de las planificaciones, así que vamos a darles un changüí y vamos a seguir dando soporte de Guaraní 2 hasta fines de 2020. Bien, bueno, tengo las consultas están agrupadas. Las primeras tienen que ver con tecnología. La primera es si en el esquema de autorización por parte del docente y firma de la autoridad, el docente utiliza la app Firmar o solo la utiliza la autoridad. No, en el caso en que firme una autoridad y los docentes solo autoricen, no hace falta utilizar una aplicación para firmar, dado que esta autorización es simplemente un OK, estoy de acuerdo, y es más como un visado de sistema, así que no se necesita la app. Preguntan, que está relacionada, ¿qué significa funcionalmente la autorización? Eso que decías vos, solamente es un visado, es decir, el docente está de acuerdo. Sí, es esto. Lo vi, estoy de acuerdo, lo puede seguir viendo el docente que sigue o firmar la autoridad. Bien, esa autoridad entonces que es la que va a firmar, ¿dónde registra la firma? Las firmas todas, tanto las de autoridades como las de docentes, deben ser registradas de acuerdo a si son remotas o no frente a una autoridad de registro. La idea es que cada institución sea su propia autoridad de registro y certifique sus propias firmas. En principio, el ejemplo que nosotros mostramos tiene que ver con firma remota, que se hace a través de la plataforma Firmar Gobar, y en lo que está trabajando el CIN en conjunto con CIU, entiendo, es en facilitar este trámite de que las instituciones se registren y sean autoridad de registro, porque bueno, hoy implica ir a Buenos Aires y hacer determinados trámites, con lo cual se está buscando que ese trámite sea más simple y evitar, bueno, por supuesto en época de pandemia, que la gente tenga que acercarse. En el webinar vos mostraste que que para hacer la autorización usabas una app de OTP. Nos preguntaban cuál era esa app que vos habías usado. Bueno, la app que yo les mostré se llama FreeOTP, que está disponible tanto para Android como para iOS. Es una aplicación que lo que les hace es darles un token, así como se usa el token para las transferencias, un token que dura determinada cantidad de segundos y que les sirve como un segundo nivel de seguridad para la firma, además del PIN de firma.
Bien, la última de las preguntas técnicas que habíamos recibido tenía que ver con dónde se podía ver la configuración de Araí, de dónde se configuraba toda la parte de firma en Araí. Bueno, esto es como les decía, si bien nosotros no lo mostramos con todo el tema de configuración, hay una parte que obviamente está en la wiki y después se están dando una serie de ciclos de webinars relacionados con expediente electrónico, donde no solo se está mostrando el sistema expediente, que es el Sudoku, sino que además se está mostrando toda la infraestructura que está montada en torno a esto, lo que es el WARP, lo que es el Araí documentos y demás. Así que yo lo que les recomiendo es principalmente ver esos webinars y eventualmente, bueno, el resto de las dudas evacuarlas vía los medios de comunicación con SIU a los diferentes equipos. Pasamos entonces ya a las preguntas propiamente dichas funcionales de lo que tiene que ver con la configuración de firma digital en actas. La primera de las firmas dice, de las preguntas, perdón, dice: ¿se puede prohibir que el docente cierre el acta? Sí, el tema de las operaciones que se habilitan o se deshabilitan a los perfiles es una decisión de cada institución. Desde ya hace varias versiones que Guaraní permite que desde el perfil docente de autogestión los docentes puedan hacer determinadas actividades, como por ejemplo cerrar las actas, y próximamente la idea es que también puedan crear actas, pero habilitarlas o no es una decisión de cada institución. ¿Y el orden de la firma, el orden que tienen los docentes, se condice con el rol que tiene el docente en la configuración de Guaraní? Exacto. Los docentes, tanto las mesas como las comisiones, tienen un rol o responsabilidad, ¿sí? Esos roles, en el caso de las mesas, pueden ser presidente, vocal, suplentes. En las comisiones hay otras responsabilidades. De acuerdo al rol que tiene el docente, será el orden en que se les mande a firmar. Ese orden es parametrizable, se puede modificar. Cada institución puede definir cuál es el orden en función de los roles y las responsabilidades que maneje. Otra de las preguntas dice: si se definen 5 profesores para firmar un acta, ¿podría considerarse válida con la firma de solo 3 de ellos? Si definiste que los 5 firman, que después les voy a contar un poquitito esto, los 5 tienen que firmar. Hoy, con el esquema de firma que mandamos nosotros, el documento se considera firmado cuando todos han firmado. Araí Documentos, permite definir otros modelos de firma, tipo con, por ejemplo, firman 2 de 3, o con que haya uno de los firmantes que haya firmado, ya se considera firmado el documento. Guaraní hoy está usando el firman todos, pero eventualmente se puede personalizar el sistema para que se use otro modelo de firma. En el caso en que no se definan todos, como es en el caso de las mesas, todos firman, pero en el caso de las comisiones puede no ser necesario que todos firmen, con lo cual la asignación de docentes a las comisiones puede configurarse que no todos los docentes firmen, y en ese caso no firmarían todos, pero los que hayas configurado que firmen tienen que firmar. Perfecto, Hernán. Y con este esquema que estamos manejando ahora, donde tienen que firmar todos, ¿es posible ver cuáles son los docentes que faltan firmar todavía el acta? No, en principio en esta versión no podés ver los docentes que faltan firmar un acta. Podés ver los que firmaron, porque obviamente cuando abrís el documento en el panel de firma del Adobe Acrobat, lo ves, pero desde el sistema no podés saberlo. La idea es sumar en el reporte de acta un indicativo de si el acta ya está firmada por todos o no, y además poder tener esa información. Estimamos que en la próxima versión vamos a tener eso, o por lo menos en un ajuste intermedio lo vamos a sumar. Otra de las consultas que recibimos dice: las mesas tienen docentes titulares y suplentes. ¿Solo firman los titulares y en caso de que falte un titular firma el suplente? ¿Cómo se representa esto? A la mesa se mandan todos, ¿sí? Tienen que firmar todos. En el caso de que alguno de los titulares no pueda firmar, supongamos que a los que se le manda a firmar es los titulares, y en algún momento un titular no puede firmar y necesitan firmar un docente, desde Araí Documentos, desde WARP, vas a tener la posibilidad de tomar un documento y alterar el workflow de firma para los que falten firmar. Esto implica agregar nuevos firmantes, sacar gente que estaba para autorizar el documento, en tanto en cuanto no lo hayan firmado ya o autorizado. Así que se puede hacer bajo esas condiciones.
La próxima dice, ¿es posible crear actas en las que solo firme únicamente el presidente? Sí, pero no tenés que tener asignado al resto de los docentes a la mesa. En el caso de una mesa, las comisiones sí, porque no los marcás. Si por algún motivo el acta no se puede autorizar, ¿se puede rechazar o algo similar a un rechazo? Sí, se puede rechazar. Lo que pasa es que no podés reenganchar desde Guaraní. Un acta que ya se cerró y ya se mandó a la firma, debería firmarse. Puede rechazarse, pero el problema sería que deberías encontrar la manera de volver a enviar el PDF a Warpe para que sea firmado. ¿Qué pasa si una vez cerrada el acta, un alumno reclama que hay un error en su nota, por ejemplo? Se hace una rectificativa, exactamente de la misma forma que se hace hoy con las actas impresas en papel. En caso de hacer una rectificativa, ¿el docente tiene que volver a firmar la rectificativa? Así es, el docente tiene que volver a firmar la rectificativa. Sigue exactamente el mismo circuito que un acta normal. Bien. Eventualmente, si ustedes definen que no quieren que la firme el docente, habrá que alterar ese workflow de firma para ese acta que solo la firme una autoridad. En caso de que, no sé, por ejemplo, detectan un error de carga y no quieren que el docente la firme, pueden generar una rectificativa, capturar ese acta y que solo la firme la autoridad, por ejemplo. Ok. ¿Y esa acta, cuando se genera una rectificativa, genera un nuevo número de acta? Así es, el acta rectificativa es una nueva acta independiente, solo que con sus propias características, solo que hace referencia al acta original que está rectificando. Esto es exactamente, insisto, con lo que decía en el webinar, todo este circuito es exactamente el mismo que las actas en papel, con la diferencia de que acá no se trabaja con libro y folio, pero después el resto del procedimiento es exactamente el mismo que con las actas en papel. ¿Cómo sabe el docente que tiene actas para firmar? ¿Cómo puede saber eso? El docente puede saber por varias vías si tiene actas para firmar. Una es cuando ingresa a su portal de autogestión, cuando tiene actas pendientes de firma, le aparece un aviso en la página de inicio e incluso le ofrece un link para ir directamente al Chuwarpe, a la bandeja de documentos para firmar. Y la otra es a través de los mensajes. Si ustedes configuran que se notifica a los docentes cuando se cierra un acta, les envía un aviso al docente que lo puede recibir tanto en su email como un mensaje en la aplicación de celulares de Guaraní, con lo cual tiene varias maneras de enterarse que tiene documentos pendientes de firma. Bien, lo mismo si entra directamente a Warpe. Si entra directamente a Warpe va a ver Claro, ahí. exactamente. Si entra a Warpe para hacer otra cosa, va a ver en su bandeja de documentos el acta para la firma. Estos son por el momento los únicos mecanismos, o sea, no tenemos otro mecanismo para que el docente no se olvide de firmar las actas. No, en principio no. La idea es que después, cuando sepamos qué docentes faltan firmar actas, se les puede enviar una notificación o un email diciéndole que debe firmar. Pero digamos, no, hoy esos son los mecanismos que tenemos previstos. Otra de las preguntas dice, ¿a partir de qué momento tienen impacto las notas en el legajo? Las notas, igual que hoy, cuando se cierra el acta. El acta se cierra y luego se manda a la firma de los docentes. ¿Esto es por qué? Porque el PDF que se tiene que mandar tiene que ser un PDF estable, que ya no se va a modificar. Y el único momento dentro del sistema en que nosotros nos aseguramos de que ese acta no va a ser modificada es al momento del cierre. Así que el cierre sigue manteniendo su mismo significado que con las actas en papel. Digamos, es el momento en el cual tiene impacto la nota en el legajo o la historia académica del alumno. Nos preguntaban cómo se va a migrar todo lo viejo a este esquema. En principio, hoy no tenemos previsto proveer un mecanismo de digitalización de actas. Tampoco descartamos que en algún momento trabajemos sobre ello, pero la idea es arrancar con lo nuevo. Y después, bueno, se analizará qué se hace con lo anterior. Puede que quede en papel y no se digitalice, puede que se digitalice. Eventualmente, si alguna institución decide trabajar y requiere nuestra asistencia, les daremos una mano, o inclusive si los recursos y los tiempos nos dan, podemos trabajar en algo de eso. Hoy no lo tenemos previsto, pero sabemos que puede llegar a ser algo necesario. Nos preguntaban también si hay alguna manera de visualizar que un acta está firmada sin tener que entrar al PDF, como mencionaste vos antes. Sí, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no podemos incluir esa marca en los reportes, pero la idea es que apenas podamos sacar un ajuste de la versión, ya de hecho estamos trabajando en el desarrollo de la nueva versión
y ese es uno de los aspectos prioritarios, con lo cual si alguien lo necesita, eventualmente también se puede adelantar esa solución. Bien, para firmar es condición necesaria que el acta esté cerrada. Para Sí. las actas en papel no se cierran las actas de examen si no están firmadas, nos decían. Bueno, sí, la verdad es que en este circuito, como está pensado así, justamente por lo que les decía antes, no podemos mandar a firmar un documento que puede tener modificaciones después. Entonces es necesario que la acta esté cerrada. ¿Puede firmarse un acta antes de cerrar? ¿Qué pasa si un acta se cierra y el docente después no la firma? Alguien la va a tener que firmar. Eso, indefectiblemente. Si por algún motivo ninguno de los docentes la puede firmar, habrá que reasignarla para que la firme una autoridad dentro de la institución, pero debe ser firmada. Digo, hoy, si se pide, hoy no existe un acta física en papel que no se firme. Si nadie la firmó, en algún momento la autoridad la firmará, pero siempre tienen que firmarla. ¿Se pueden ver las actas firmadas y sus firmas desde Ciu Guaraní? Sí, ustedes una vez que el acta fue enviada a Warpe, ya no se generan de nuevo en Guaraní, sino que descargan siempre la versión que está, perdón, en el Warpe, no, en el array de documentos. Se descarga la versión que está guardada en el repositorio digital, con lo cual siempre se van a estar bajando la versión con el último estado de firma. La idea es que además Array Documentos está hoy trabajando en incluir lo que se llama el timbrado, que es una marca que se imprime en las actas, una marca visible más allá del panel de firma del Acrobat, donde va mostrando quiénes están para la firma. Es un timbrado que se va a usar tanto, entiendo que se va a usar tanto para la firma como para la autorización. Entonces ustedes a simple vista van a poder ver quiénes firmaron. Guaraní Gestión realiza el cierre de las actas. ¿Qué cosa te impediría el cierre por sistema? ¿Que no se haya cargado una nota o alguna otra cosa? Lo mismo que hoy te impide cerrar un acta en papel, que no esté completa o que un alumno de uno o varios alumnos no cumplan con alguna condición, sea porque se le venció una correlativa, sea porque ya no es alumno activo. Los requisitos que ustedes hayan puesto en el momento del cierre de acta son los que te pueden impedir, además de la incompletitud del acta, que vos puedas cerrarla. Bien. Recién hacías mención a cómo el docente sabía si tenía actas para firmar. En relación a eso, nos preguntaban si en algún momento la firma se va a hacer a través de Guaraní o siempre el docente va a tener que firmar a través de Warpe. Buena pregunta. En principio, la idea es que se haga siempre desde Warpe. La línea de trabajo de Guaraní es que este ecosistema tenga un único punto de entrada. El ecosistema de soluciones SIU tenga un único punto de entrada, que es el Warpe, que es el portal del empleado, donde todos los empleados van a acceder y desde ahí se van a distribuir hacia las distintas aplicaciones. Hoy el docente, por ser un empleado de la institución, entra hacia Warpe, sea por su recibo de sueldo, para entrar, o eventualmente también para entrar a autogestión, con lo cual creemos que no tiene demasiado sentido incorporarlo como parte de Guaraní Autogestión. ¿Existe la posibilidad? Sí. Array Documento brinda todos los servicios para que sean consumidos por otras soluciones y puedan usar el firmador. ¿Lo tenemos en nuestra carpeta? No. Creemos que esto de alguna manera va en contra de la filosofía de un único punto de entrada, con lo cual hoy no tenemos pensado incorporarlo. Quizás a futuro podría ser, pero hoy no está dentro de nuestros planes. Paso a otro tema entonces. ¿Cuándo impacta la nota en la historia académica del alumno? ¿Cuando se cierra el acta o cuando se firma? Cuando se cierra, exactamente como pasa hoy con las actas en papel. ¿Cómo hago para buscar un acta determinada? Tenés un reporte de actas, ¿sí? Donde vos podés buscar las actas con determinadas características e incluso si querés volver a verla, tenés la posibilidad de ir y volver a imprimirla y ver todo su contenido. Perfecto. Bueno, y la última de las preguntas es ¿cómo se resolverá para equivalencia y otros trámites que precisan libros? La idea inicial de esta versión fue encarar los 3 circuitos más importantes del sistema
y nuestro plan para la 319 es incorporar tanto las equivalencias como las aprobaciones por resolución. Ya estamos trabajando en eso. Apenas liberamos la 318 nos pusimos a trabajar con la segunda etapa de firma para la 319. Todavía no tenemos claro cómo va a ser. De hecho, estamos trabajando relevando esta información para conocer cómo se maneja. Lo de equivalencia es mucho más variado que lo de actas, que las actas más comunes, que son exámenes regulares y promoción. La idea es relevar un poquitito eso y ver cómo trabajarlo, pero el objetivo es que también se puedan firmar esos trámites, pero que por ahí se manejan un poquito distinto en cada lado, con lo cual quizás requiera un poco más de parametrización y un poco más de estudio. Bien, perfecto. Bueno, acá había quedado una pregunta colgada que era en relación a lo que hablábamos antes de la numeración de las actas. El número de actas es incremental siempre y es infinito, ¿verdad? Sí, exacto. La forma en que se numeran las actas en realidad lo define cada institución. Guaraní trae una numeración que viene por defecto, pero después cada institución puede personalizar el proceso de numerado y manejarlo a su manera. Pero de hecho sí, no hay un límite para la numeración de las actas. Es importante, yo creo que así como cierre es importante esto, aclarar que la firma digital, como yo lo contaba en el webinar, tiene dos grandes impactos. El primero es eliminar el papel y el segundo es eliminar, obviamente al eliminar el papel eliminas la firma holográfica, con lo cual se pasa a digital toda esa parte que hasta ahora se venía haciendo en papel. Por eso es que yo siempre insisto de que tienen que ver esto como la digitalización de la otra parte que antes no estaba en Guaraní, porque antes llegábamos hasta el cierre y la impresión y perdíamos el control desde el sistema de saber qué pasaba con ese acta, si estaba o no firmada. Hoy digitalizamos y además tenemos la posibilidad de saber, a medida que se vayan incorporando nuevas funcionalidades, qué pasa con ese acta del otro lado. Creo que eso es lo más importante de todo este proceso. Excelente, Hernán. Bueno, repasamos todas las preguntas. Les recordamos a quienes están escuchando este podcast que si tienen más preguntas acerca de este tema o de cualquier otro tema pueden escribir a guarani3@siu.edu.ar y nosotros desde ahí vamos a consultar. Vamos a hacer además vamos a incorporar todas estas preguntas que acabamos de responder en este podcast y las que puedan eventualmente sumarse en el micrositio de Guaraní en el portal comunidad. Muchísimas gracias a todos los que participaron en el webinar y por supuesto estamos disponibles para cualquier consulta. Y bueno, los invitamos a que empiecen a trabajar en esto. Creo que la pandemia nos da una excelente excusa para empezar a trabajar en esto, que implica un cambio muy grande. La desaparición de los libros y de las actas físicas es un hito súper importante a las instituciones. Recuerdo hace un par de años cuando todos reclamaban la firma digital en Guaraní y pregunté en un comité ¿quiénes quieren firma digital? Y levantó casi todo el auditorio la mano y cuando pregunté quiénes están dispuestos a dejar de usar el libro de acta, todos bajaron la mano. Eso muestra lo crítico que es todo esto y el cambio importante que trae la digitalización de actas en todo lo que es la gestión académica. Perfecto. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a quienes están escuchando el podcast y nos volvemos a reencontrar en una nueva edición. Chao, hasta luego. Chao.